El jueves le adelanté algo acerca de lo que iba a compartir, que el Señor me ponía el peso que vaya a esta escritura, que vaya, y se la quiero compartir, se la quiero dejar a ustedes, hermano. Y sé que seguro antes de compartírsela a ustedes, porque el Señor ya me habló a mí primero, lo que Dios aparte de ti por algún tiempo. Y esto le pasó a un hermano de la iglesia, ¿sí? Que tenía ¿qué había dicho el jueves? ¿Una iglesia en dónde? En su casa, ¿no? Bueno, era un hermano digno de imitar. Vamos a abrir Filemón. Vamos a ver rápidamente, no vamos a hacer un estudio del libro de Filemón. Quiero que nos apropiemos de este principio, de esto que observé y dije, qué tesoro que hay en este libro tan corto de Filemón. A veces por ser tan cortos no le damos tanta importancia, pero todas las escrituras son útiles, todas las escrituras tienen un valor importantísimo y los grandes tesoros están en los lugares que menos pensamos. El Señor me llevó a compartirte en esto en el libro de Filemón, ¿sí? Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. ¿Y qué dice el versículo 2? Y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta está enfocada directamente. El destinatario de esta carta era el hermano Filemón, ¿sí? Acá vemos que el apóstol Pablo, estando prisionero, le escribe al hermano Filemón, ¿sí? Y lo trata como un colaborador de Pablo. Era alguien activo en la obra del Señor. Por lo tanto, también vemos que esta persona, Filemón, tenía una iglesia en su casa. Vemos que también está escrita la carta, dice, está saludando a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Posiblemente estaba leyendo que no hay una certeza, pero que puede ser que esta Apia sea la esposa de Filemón. Esto es una suposición que dicen los escritores, que Apia puede ser que sea su esposa y que el compañero de milicia, este Arquipo, sea hijo de Filemón. Por lo tanto, el apóstol Pablo aparentemente está escribiéndole a Filemón y a su casa, a su familia, ¿sí? Pero como no tenemos la certeza de que estas dos personas sean familia, sí podemos decir que está hablando a Filemón y a los hermanos que se juntaban en la casa de Filemón, en la iglesia que él tenía. Filemón era un discípulo de Cristo ejemplar. Era un seguidor de Jesús ejemplar. Son de esos hermanos que hoy en la iglesia yo deseo verlos. Yo desearía ver muchos Filemón en la iglesia, o que todos ustedes sean Filemón. Quizás lo son, pero no quiero decir que no lo sean, ¿no? Pero me gustaría que todos tengan el corazón de Filemón. Dice que este Filemón es de este discípulo de Jesús, este colaborador del ministerio de Pablo, es de estos tipos de hermanos que vos lo ves que dan sin que vos los mandes. Antes que vos los mandes, ellos ya vieron e hicieron por beneficio personal. No, lo hacen porque sirven a Cristo. Son esas personas que cuando vos las ves en la iglesia, este es un tesoro. Este era Filemón.
Son de aquellos hermanos que no hay que pedirles algo para que haga. Filemón es aquel que netamente se mueve por el Espíritu. El Espíritu engendra esa acción, ese amor, esa fe, a tal punto que se ve que abre una iglesia en su casa. Es decir, que es de aquellos tipos de hermanos que a veces al hermano vos tenés que apretarlo para que venga a la reunión, apretarlo para que siembre en la iglesia, para que sirva en la iglesia. Pero están aquellos que tienen el corazón de Jesús adentro, porque son empáticos, porque son misericordiosos, porque son personas de fe, son sabios, son personas tardo de lengua. Prefieren antes de hacer impulsivamente escuchar al Espíritu, escuchar a aquellos que andan en el Espíritu. Son personas tesoros. Y digo que son personas que tienen el corazón de Jesús. Y vos cuando ves en Mateo 9:36 que Jesús veía a toda la multitud que andaba atrás de él y los veía como ovejas sin pastor, así tenía esa visión, seguramente habrá tenido Filemón de los cristianos en aquel tiempo. Hoy muchas sillas vacías no están vacías por quizás hermanos que no están siendo Filemón. Y hay sillas que están ocupadas por personas que evidentemente no son tampoco Filemón. Te voy a mostrar este tesoro, valoralo, miralo, fíjate si estás teniendo el corazón de Filemón. ¿Se acuerdan que la semana pasada, y te digo que cuando el Señor habla algo, conecta? Porque la semana pasada les hablé de un pasaje en Jueces capítulo 2 y hablamos de cómo una generación que aparentemente seguía a Dios, al morir, al desaparecer, a los nietos, a los hijos, no le pudieron transmitir la fe, de tal modo que la próxima generación del pueblo de Israel no conoció nada de Dios y vivió perdido por sus propios caminos. Y había puesto a la predicación una fe estéril. Filemón es todo lo contrario, hermanos. Filemón, ¿quién es? Filemón es una persona que tenía una fe eficaz. Esa fe que se transmite, esa fe que vos decís, wow, ese hermano, ese el Señor obra, ese tiene errores, pero tiene algo especial que es digno de imitar. Y espero que te lo pueda transmitir a esto, en lo que el Señor me habló, me llevó a meterme en las escrituras de Filemón. Por lo tanto, ¿quién es Filemón? Una persona que no tenía una fe estéril, sino una fe eficaz, una fe viva. Filemón era un cristiano de la región de Colosas, el libro de los Colosenses. Nuestro hermano escritor Alfonso tiene un libro muy completo acerca del libro de Colosenses, de la cual estoy estudiando en la semana. De hecho, no he leído un libro tan completo en la introducción del panorama de quién eran los colosenses, la ciudad, la teología, todo como lo que he leído del hermano Alfonso. Y he leído Barclay, y he leído un montón de comentarios. Si usted quiere saber quién es, qué pasó en la iglesia colosense, lea la Escritura y tenemos un material espléndido en la iglesia del hermano que les puede apuntalar. A todo esto, Filemón era un cristiano de aquellos lugares. ¿La iglesia en Colosense era una iglesia que tenía templo? No tenía un templo como tenemos nosotros. La iglesia se reunía en casas. Probablemente cuando vos leés y estudiás, quizá Filemón
haya sido una de las casas de la iglesia de la zona ahí de Colosas. Vaya uniendo. Cristiano de la región de Colosas, un colaborador de Pablo y discípulo de Cristo, Filemón. Y te quiero decir algo más. Filemón era alguien próspero. Era alguien materialmente con posesiones, de tal manera que tenía esclavos, tenía una familia posiblemente, casa, heredades, trabajo de sobra, pero también era próspero porque espiritualmente era próspero, internamente era próspero. Era un cristiano lleno de amor y fe. Ya lo vamos a ver rápido con los versículos. Y vemos que este hermano Filemón le es escrita la carta por el apóstol Pablo y dice, versículo 4, doy gracia a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Qué lindo, hermanos, cuando vemos a un Filemón dentro de la iglesia y ve cómo se conduce dentro de la iglesia, y qué lindo cuando recibimos respuesta o ves que hermanos ven eso y oran por esa persona. Cuando estás caminando en el Espíritu y vos ves que alguien dice, estoy orando por vos, doy gracias a Dios por tu vida, quizás estás haciendo un poco bien las cosas delante del Señor. El apóstol Pablo le está llenando de elogio, no para el orgullo, sino reconociendo la labor que tenía Filemón en su casa, en su tierra, en su familia, en su ámbito. Daba gracias a Dios por la vida y oraba por él siempre. Dice, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Vemos cómo el apóstol Pablo habla cosas positivas de Filemón. Alguien que camina en el Espíritu es alguien que recibe de los hermanos un testimonio positivo de él. Si están hablando algo mal tuyo, quizás hay algo que no están dando en tu vida. Este Filemón está recibiendo elogios del apóstol Pablo en aquel tiempo por la forma de vida que tenía. Versículo 2 dijimos, tenía una iglesia en su casa. Como le dije, probablemente la amada Apia y el compañero Arquipo sea familia de Filemón. ¿Cómo podemos ver el corazón de un hermano que busca al Señor verdaderamente? Lo podés ver porque está dispuesto aún a abrir su casa. Y vos decís, ¿la casa? ¿Dónde está que para ser un lugar cristiano tenés que abrir tu casa? ¿Saben por qué? Porque abrir tu casa es abrir tu lugar, es abrir tu espacio para que otros vivan la fe que vos vivís. Todos tenemos un hogar, todos tenemos nuestra habitación, como enseña el Señor Jesús, que debemos ir a nuestro aposento, cerrar y orar. Todos tenemos nuestro lugar privado para buscar al Señor, pero pocos tenemos abierta nuestra casa para compartir de Jesús a otros. Y eso es importante. Qué lindo sería que puedas abrir tu casa para que otros compartan algo de tu fe, para que puedas hablar a otros de lo que Dios hace en tu vida. Él en su corazón estaba no solo dispuesto a buscar a Dios, hermanos, estaba dispuesto también a contagiar lo que él vivía aún en su casa a otros. ¿Y saben por qué es valorable? Y te puedo decir que es un punto para ver el corazón de Filemón. Porque en aquellos tiempos eran tiempos de persecución. Hoy estábamos viendo en el devocional con Pablo y estamos haciendo en Hechos. Y veíamos cómo en el capítulo 8, cómo Saulo asolaba a la iglesia. Cómo la perseguía y las perseguía para matarla cruelmente a los primeros cristianos, a tal punto que se dispersaron. Y él abría su casa en medio de tiempos de persecución, donde compartir la fe no era
asunto fácil, como hoy que entras a YouTube, como hoy que entras a Canal Luz, como hoy que entras al Enlace TV, como hoy que entras a TikTok, como hoy que entras a Facebook y recibís una palabra, una meditación. Compartir la fe en aquel tiempo era asunto de valientes. Alquilar o construir un templo no era fácil, y no por la plata, sino por la oposición que había en aquel lugar. Sin embargo, el corazón de Filemón delata algo más que una búsqueda. Veo compasión, refugio, amistad, comunión, fortaleza, ánimo, bendición de parte de él. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo, dice el apóstol Pablo, y se sentía consolado aún en la prisión, estando encerrado en la prisión, de que el amor que tenía, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Yo quiero Filemones acá en la iglesia, no quiero lobos rapaces acá. Estoy cansado de lobos rapaces, hermano. Quiero los corazones de Filemón que están dispuestos a abrir su vida, su corazón derramarse para sanar a aquel que está roto, dispuesto a perdonar. Quiero esa gente en la iglesia, que sea de bendición. Leímos el jueves el Salmo 37, que el versículo 24, que la generación de él es para bendición. Quiero eso del corazón de los hermanos. Muchas iglesias están llenas, pero no están los Filemones en la iglesia. No se equivoque tampoco con eso, que la cantidad no hace la calidad del corazón. El corazón de Filemón era un corazón lleno de fe hacia el Señor y lleno de amor para confortar. Qué lindo que es ver a alguien que tiene una vida tal que impregna su fe en todos lados. Siempre mi oración es que usted, hermano, y que también yo, pueda vivir de tal forma en el Espíritu que cuando la gente te vea, que cuando la gente escuche algo de vos, quiera eso que vos tenés, que es a Cristo, y no la porquería que muchas veces llevamos o la confusión que llevamos en nuestros corazones. Qué lindo es saber que otros se ponen gozosos por nuestra forma de vivir, de ser, de amar y caminar como Jesús. ¿Quién es Filemón? Una persona con una fe viva, con una fe eficaz. No como la descendencia que tenía una fe estéril que vimos la semana pasada, sino una fe viva y eficaz. Y quiero ver otro puntito más. Acordate el título, lo que Dios aparte de ti por algún tiempo. Te mostré quién era Filemón, quiero mostrarte algo más de la forma que tenía de conducirse Filemón, pero que también necesitamos comprender nosotros, porque las Escrituras son tan actuales como las noticias que escuchamos, mucho más actuales que las noticias que escuchamos en la televisión o en la radio. El tipo de fe que tiene el cristiano, ¿sí?, se ve en su caminar. ¿Nos movemos hacia a Dios por necesidad o por amor? Hay creyentes, hermanos, que funcionan así. El primero, necesito esto, Señor, te pido que me lo entregues, y una vez que te lo entrega, seguimos la nuestra. Son los cristianos que se mueven por necesidad. Pero hay otro tipo de seguidor de Jesús que se mueve por amor. Que dice, por amor te entrego, yo me debo a ti. El primer cristiano, el cristiano que se mueve por necesidad, no ama de verdad, sino por una falta, porque pide, aparece. Hago esto porque me mandás, Señor, porque tengo que cumplir las reglas, porque tengo que venir. Mientras tanto, sigue todo igual.
así le ve los cambios. Son los cristianos que tenés que punzarlos para que cambien. Se mueven si hay una necesidad, si detectan la necesidad. Si no, no. Siempre los cambios en estas personas son forzados y por temporadas. Los cristianos que se mueven por necesidad son los que leen la voluntad de Dios de esta manera. Creen que Dios está cumpliendo la voluntad si todo marcha según la justicia de ellos. Si a ellos les parece que está bien, es la voluntad de Dios. Si ellos marcaron que está mal, con o sin fundamento, tachan, excluyen, rompen, destruyen. Piden justicia. Si está bien, te siguen. Si no está bien, critican, excluyen, porque no hay amor, se mueven por necesidad. Te dan algo porque te tienen lástima cuando ya se hizo justicia, cuando ellos vieron ya que vos sufriste o algo de eso, que se ejecutó el castigo o la justicia, ahí te tienen lástima y se mueven por misericordia. No restauran, no confortan corazón. Para hacer algo bueno en ellos, hay que mandarlos. Están centrados en ellos mismos. La teología que tienen es una teología de ellos mismos. Pero el corazón de Filemón es lo segundo. Es el segundo tipo de cristiano que no se mueve porque lo mandan o por necesidad, sino por amor. Se entregan por amor. Así como cuando en una relación vos estás enamorado y comprometido en una relación, lo haces no porque te lo piden, sino porque vos ves la necesidad de hacerlo. Ese es el corazón de Filemón. El segundo tipo se mueven, cumplen la voluntad de Dios, amando a Dios y al prójimo como a sí mismo. Si la misericordia los mueve es porque previamente actuó el amor de Dios y también la gracia de Dios. Recordar lo que fueron y lo que Cristo hizo por ellos es el detonante, es la bomba espiritual que hace que puedan amar a sus enemigos. La persona que se mueve por necesidad jamás ama a su enemigo, va a vivir toda su vida enojado con su enemigo, con aquel que le ofendió. No necesito que me lo digas, dice la persona que se mueve por amor, o me mandes. Yo lo hago porque Jesús ya lo hizo a esto por mí. Y eso es la ley del amor que enseñó Cristo en Juan 13:34, o Mateo, como ayer subimos en las redes, 22:37 al 39. Los cristianos que se mueven por amor están absorbidos por Jesús. ¿No viste que a veces hay tipo de parejas que hacen todo juntos? Por ahí vi en internet que existen parejas gemelas que se visten igual, que hacen esto. Quizás Filemón era un tipo así con Jesús, quería ser como Jesús. Filemón es una persona que tiene una fe viva y eficaz. Filemón es una persona que se mueve por amor. Por lo cual, versículo 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, le dice el apóstol Pablo, más bien te ruego por amor, le dice, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. La situación es esta. Aparentemente Filemón tuvo un esclavo, Onésimo, que llegó a la prisión por haberle hecho algún ilícito, quizás algún robo al patrón Filemón, es lo que hizo en la Escritura.
Versículo 18 dice, si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Evidentemente había hecho algo Onésimo a Filemón y llega a la cárcel. Y este Onésimo se encuentra con Pablo y conoce a Jesús como su Salvador. Y mientras estaba Pablo en la prisión, le fue útil. Onésimo, que había sido desechado por ladrón quizás, estaba siendo útil ahora en el Evangelio. Estaba siendo útil para el ministerio, estaba siendo útil para la extensión del reino, había encontrado un propósito en Cristo, este Onésimo. Ahora, Filemón, aquel corazón de gran fe, de amor, que confortaba a los santos, tenía que enfrentarse a su enemigo, a quien en algún momento quizá lo había dañado, robando, haciendo algún acto de maldad como esclavo. Tenía que recibir a ese que quizá lo había estafado en algo, a Filemón. Te dejo un principio. Los cristianos que andan en el Espíritu también tenemos pruebas. No existe el cristianismo perfecto, como a veces te cuentan en la iglesia. También somos llevados a prueba. Este hombre próspero, de gran corazón, ejemplar, había sido defraudado y el preso, mirá vos qué loco, los planes de Dios, había hecho que Onésimo conozca el Evangelio y con Pablo encima. Y ahora Pablo le está diciendo, teniendo la libertad de pedirte en autoridad que haga lo que yo quiero, no lo hago, versículo 8, más bien te pido por amor que recibas a Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Así como quizás Filemón fue engendrado por el apóstol Pablo cuando hizo sus primeros viajes misioneros allá en la zona de Colosas, ahora está pasando lo mismo con Onésimo y se está enfrentando a la misma situación, pero es su enemigo. ¿Cómo actuamos nosotros con aquello que nos duele, con aquello que nos ofenden? Podemos ser espirituales con los que nos hacen bien, pero el verdadero amor de Cristo, la verdadera fe se ve cuando tenemos que perdonar, cuando tenemos que recibir de nuevo aquello que en algún momento nos dañó o todavía aún nos debe algo. El título era Lo que Dios aparte de ti por algún tiempo. Y el último punto dice, lo inútil en Cristo lo puede hacer útil. Versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero a ti y a mí no es útil. ¿Saben que la palabra onésimo significa útil? Ya su nombre significa útil. ¡Ey, útil! Le decía. Bueno, onésimo significa útil. El esclavo, quien probablemente fue a prisión por algún ilícito, según el versículo 18, ahora las circunstancias que antes eran de pérdida pueden ser de utilidad en Cristo. Por eso, mi querido hermano, aquellas personas que muchas veces se pierden, las situaciones que se pierden, los hermanos que muchas veces se pierden porque nos hacen un daño o algo, en algún momento pueden ser útil, pueden ser una oportunidad para mostrar el amor de Cristo. Lo interesante del plan de Dios es que a Filemón no le puso Juan Pérez, le puso a Onésimo, aquel mismo que lo había dañado. Lo lleva de nuevo a ese lugar. El apóstol Pablo vivía también esto. El apóstol Pablo en Corintios dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Porque lo más difícil es mostrar el amor a alguien
o aceptar algo cuando nos dañan, cuando nos rompen, cuando nos quitan el crecimiento aparente en lo espiritual. Pero siempre tenemos la oportunidad de que el poder de Dios trabaje en eso y que eso que parecía perdido sea útil para la gloria de Dios. Lo inútil para tu vida, mi querido hermano, puede ser lo útil para el Señor. Dice que el Señor a nosotros mismos nos escogió. Nosotros no éramos lo mejor del mundo. Lo vil, lo menospreciado, lo necio, a eso escogió Dios. Si Dios te pudo dar una oportunidad, darte salvación, vida, cuando no te la merecíamos, ¿por qué a veces nos cuesta soltar, perdonar, amar y tener el corazón quizás como de Filemón? Lo que Dios aparta de ti por un tiempo es para que recibas de Él lo eterno. Versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses, ¿para qué dice? Para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Aquel que lo dañó, lo debía, tenía que recibirlo como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Esa es la ley de Cristo. Amar aquello que muchas veces rechazamos, que Dios lo quitó y que por algo sucede y que nos daña. Amar eso, transformar ese lugar como lugar para que la gracia, el poder de Dios se manifieste allí y podamos ser testimonios vivientes de la obra de Dios en esos rincones de nuestra vida y no piedra de tropiezo a través de eso. Lo que Dios aparta de ti por un tiempo es para que recibas de Él lo eterno. Lo eterno, hermano, no viene por necesidad, porque te manda el pastor, el líder. Lo eterno de Dios es el cumplimiento del propósito. Lo que Dios tiene para tu vida, ser como Cristo, vivir como Cristo, amar como Cristo, es cuando vos te decidas y te rindas voluntariamente a amar como Cristo lo hizo. Cuando en amor andamos, hermano, lo inútil de tu vida será útil para el Señor y Él va a confortar y alimentar el corazón de otros. Dice versículo 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Mira qué lindo, que cuando nosotros aprendemos este gran valor de andar en el amor, podemos incluso ser de bendición, confortar el corazón, ser de testimonio para otros que están en la misma lucha, quizás, o en algo parecido. Cuando en amor andamos, la obediencia no es por necesidad ni mandato, sino entrega voluntaria, haciendo aún más de lo que se pida. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué este se porta así? ¿Por qué aquel se porta así? ¿Por qué yo caigo en los mismos lugares? ¿O por qué aquel hace eso siempre lo mismo? ¿O por qué no puedo cambiar esto? ¿Por qué no puedo amar a mi enemigo? Pero el Señor quiere a veces eso, que vos aprendas a amar a Él en esa situación. Y que lo hagas no porque te están señalando para que lo hagas, sino que lo haces porque amás al Señor. Lo haces porque tenés en primer lugar a Jesús. Lo haces porque le debés la vida entera.
al Señor. No sabemos si Filemón lo hizo. Dice versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Saben qué, hermano? Yo creo que este Filemón agarró a Onésimo, lo recibió, le habrá preparado un banquete, lo habrá perdonado, habrá confortado el corazón del apóstol Pablo y habrá hecho mucho más, como dice ahí, de lo que le dijo. ¿Y sabe por qué Pablo escribe eso? Porque estaba confiado de la persona que era Filemón. Y si el Espíritu Santo deja marcado esto, es porque quiere decirnos que ser como Filemón es posible. El apóstol Pablo le dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Imagínate, le manda eso y también está pidiendo alojamiento. Sabe que la historia va a tener un final feliz con Filemón. Y ese es mi deseo, mi querido hermano, hermana, en esta noche. Que podamos ser como Filemón en esta semana. Que si hay algo que el Señor permitió que se aparte de vos y que te dañó, lo puedas perdonar. Lo puedas ver como la manera de crecer en amor, en crecer en el Espíritu, en no vivir en el rencor, en el enojo, sino como una oportunidad de ser como Jesús en esa situación. Acordate, cuando andes por amor y no por necesidad, ahí el Señor va a cumplir el propósito de tu vida, de esta iglesia que tiene preestablecido. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te quiero dar las gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias, Señor, porque este corto libro, pero profundo en riquezas, en tesoros de Filemón, tiene una vigencia, una actualidad para esta sociedad, para esta iglesia, para nuestros corazones de hoy en día. Gracias, Señor, porque en medio de un mundo que se valora el amarse a uno mismo, en guardar el amor propio, tú, Señor, vas más allá y nos desafía incluso a amar a aquellos que nos hicieron mal un día. Señor, y hoy quiero presentar las cargas de los hermanos. Si hay algo en el pasado, si hay algo que en el momento están teniendo en este momento, y que es algo viejo que los dañó y que no sé si lo pueden perdonar o no, quiero, Señor, que los ayude a través de esta escritura, a que puedan ser como Filemón, que puedan perdonar, que puedan recibir de ti el sustento, el confortar, la guía de tu Espíritu para que puedan ser más como ti, Jesús. Estamos aquí en esta tierra para brillar como discípulos tuyos, Jesús, como seguidores tuyos. Estamos aquí para caminar por esos pasos que tú marcaste, de amor, de perdón, de restauración, de verdad, de justicia también, de santidad, de ser como tú, Jesús. Si hay algo que te hemos ofendido, perdona y ayúdanos a caminar en paz, en libertad, porque tú ya lo hiciste primero con nuestras vidas. Señor, no queremos vivir esta semana con nuestra propia justicia, sino vivir en tu gracia. Vivir en estos tiempos de gracia y de libertad que tú nos das. Ayúdanos a verte, a compartir, a confortar también el corazón de otros, a los que no están tan bien, a confortarlos, a ser una luz, a ser sal en esta tierra. Gracias te doy por tanto, Señor. Ayúdanos cada día a dar lo mejor que hay en nosotros. Que no sean solamente palabras vacías, sino corazones que te desean, que te buscan, que quieren que tú hagas las obras que tú tienes en nosotros. Señor, que al salir de aquí tú nos guardes
en paz de todo mal y peligro, y que nos des una semana de victoria en nuestros ámbitos, que podamos ser como Filemón, como tú deseas, y menos como nosotros mismos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.